José querido, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Bien, ¿Qué bien. estamos? Un gusto recibirte. Bueno, ¿qué tenemos para la gente? Ahondamos ahora. Bueno, esto comienza con una noticia que se conoció esta semana. Sí. Vamos a escuchar un poco primero, Dale. y después vamos a ahondar en el asunto. No sabes lo que es tener que andar así, robándole los momentos, cansándome de fingir, callando mis sentimientos, amándote para mí. Lo que estamos escuchando es la Mona Jiménez con su tema Por lo que yo te quiero, un tema que luego fue versionado por Rodrigo, por Walter Olmos, si no me equivoco también, un clásico del cuarteto. Lo que se conoció esta semana es que este tema en realidad no era original de la Mona Jiménez, sino que es un plagio de un músico español llamado Chema Purón, quien Sí. fue compositor del grupo Mocedades en los años 70 y 80. El tema es fue lanzado originalmente en el año 83. Vamos a escuchar la versión original que se conoció en Argentina a raíz de este caso. A ver, a ver. No sabes lo que es tener que andar así, robándole los momentos, cansándome de fingir, Sí, sí. callando mis sentimientos, amándote Esto ya para mí. más que 83. plagio. 83, y el tema de la Mona Jiménez fue lanzado en el 87, la primera versión. Claro, esto ya es más que un plagio, es un nivel superior al plagio, que diríamos ya directamente el robo. Sí, porque sí. un plagio es cuando tomás 8 compases o más de una canción que es más o menos parecida a otra. Esta ya no es parecida, es la misma canción, con la misma letra, con la misma música, que Claro. salió en el 83 por Chema Purón en español, y en el 87 hay un registro en Sadaic, alguien fue a registrarlo con la misma letra y con la misma música. Se lo apropió, o sea, lo registró a su nombre. Sí. Eso ya es la apropiación. Claro. ¿A nombre de quién estaba este registro? ¿De quién? A nombre de Juana... yo me acuerdo el apellido, Ajá. que es la ex mujer de la Mona Jiménez y manager de la Mona Ah. Jiménez, y un tal Franco, que era músico de la Mona Jiménez. Ellos dos inscribieron la canción y la Mona Jiménez lo lanza en el año 87 en un disco llamado Por la Paz. Ahora, también hay una pequeña particularidad. Juana Si del uno- Seri. Pues. ¿Cómo? Del Seri. Del Seri, ahí está, el apellido se me había escapado. Juana del Seri y Franco, se nos escapa el nombre también, que es uno de los músicos de la Mona Jiménez de ese momento, músico y productor también. Ahora hay una particularidad, si usted ve el anverso del disco, Ajá. donde aparece este tema, aparece acreditado con la leyenda DR, que significa derechos reservados. Esa leyenda se pone cuando no sabes quién es el autor de un tema. Cuando es un tema que sabemos que es de otro, pero no sabemos de quién. Se pone DR. Yo creo que fue puesto como para disimular, ¿no? Por si alguien llegaba a conocer el tema. Pero en Sadaic existía hasta hace poco una inscripción a nombre de Juana del Seri y Franco. O sea, se habían robado el tema. Sí. Directamente se lo habían robado. ¿Y la demanda, se sabe, José, en qué consiste o en cuánto? Bueno, ¿Cómo no se viene sabe el tema? todavía cuál va a ser la pena de la demanda. Sí que ya Ajá. hay sentencia, esta semana hubo sentencia, se dictaminó el plagio, la gente de SADEC abrió los sobres con la inscripción original, Claro. y dijeron que fue que sí, que realmente es plagio, y el juez dio lugar. Todavía no se sabe la pena, pero la Mona Jiménez y su entorno, Juana del Seri, reconocieron el error, lo digo, digamos, Se nos chipoteó. claro, y dijeron, bueno, si hay que pagar, se pagará. Y bueno. Y sí. Y sí, vamos a tener que pagar, dijeron. Sí, Y sí. bueno, Sí. sí, por supuesto. Ahora, claro, nos pregunta nuestro operador tantos años después, claro, porque Chema Purón, el autor de la canción, se dio cuenta ahora de que esto estaba pasando, porque allá en España él no estaba anoticiado absolutamente de nada
relacionado a la fama que este tema tenía en Argentina. Hasta que vino a la Argentina a tocar, y cuando cantó este tema se dio cuenta de que todo el mundo lo sabía. No solamente todo el mundo lo sabía, Qué sino bueno, que dijo. todo el mundo lo bailaba. Y decía, ¿cómo es este Gracias. tema tan famoso en Argentina? Si no es ¿Cómo uno de me los... escuchan? Claro. Digamos, Mocedades tiene otros temas conocidos Sí. acá en Argentina, pero no tanto este. De hecho, los argentinos no sabíamos que existía este tema por Mocedades. No, hasta que se armó. Hasta que alguien le informó, ¿no? Pero sí, este tema lo grabó la Mora Jiménez, Rodrigo, varios intérpretes. Muchos intérpretes grabaron este tema acreditándolo a la Mora Jiménez en los discos pensando que era de él. Incluso el grupo Sandunga también lo había grabado. Eso puede verse en la página de Sadaic. Obviamente todos actuaron de buena fe creyendo que Jiménez o su entorno, Juana del Seri, eran los autores. Lo acreditaron en la planilla que se inscribe con el disco, ¿no? Pasará. Claro. Y sí, pasa- Entonces a todo esto, sigue Juana pasando. del Seri cobraba las regalías de todos los que grababan ese tema en Argentina, porque los que lo grababan en España lo acreditaban a su autor original, como Claro. debe ser. Bueno, entonces, cuando se dio cuenta, sobrevino el juicio y sus consecuencias, tantos años después. Ahora, acá vamos a ir un poco a lo teórico, a ver qué es lo que pasa en cuestiones como esta. ¿Se Sí. puede grabar un tema ajeno? Sí, Sí. se puede. Se puede, obvio. Supóngase que nosotros tenemos una banda. Acá, los que estamos acá, Sí, tenemos una banda. pinta de banda, Sí, sí, sí. sí. Acá, por ejemplo, acá, bueno, a Nacho lo ponemos de guitarrista y tiene más pinta, ¿no? Aldana puede cantar, como tipo los Fred Dunbar. ¿Cómo me ves a mí? Baterista, a los Charlie Watts. Muy parecido al de los Rolling. Acá Llevando el micrófono. Claro, acá tenemos un bajista. Ahí me veo. Jorge Fulco y yo con los teclados, Sí. que es lo único que se toca. Bajista. totalmente. Tenemos una banda que decimos, bueno, vamos a grabar un tema de Julio Iglesias, supóngase, ¿no? Lo grabamos y acreditamos como corresponde el tema de Julio Iglesias. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, todo lo que recaude ese disco en concepto de ventas o el tema en sí, cuando lo tocamos en vivo, todo lo que va recaudando se reparte, o sea, todo lo que recauda Sadaic va a parar a la asociación que le cubre los derechos a Julio Iglesias, que es la SGAE de España, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros cobraremos como intérpretes, Está bien. pero lo que es del autor va para el autor, lo que va del intérprete va para el intérprete, lo que va para el productor al productor, y para el pueblo lo que es del pueblo, pero eso es otra cosa. Si ustedes miran un disco, Sí. yo traje uno acá de muestra, la gente no lo puede ver, pero yo lo traje para que lo vean. Todos los discos tienen abajo unas leyendas, Ujú. que es obligatorio que estén estas leyendas Ah. abajo. Dice, Sí. reservados todos los derechos del productor fonográfico, de los autores y de los intérpretes de las obras reproducidas en este ejemplar. Esa es la primera parte, ya después vamos a ir con lo segundo. O sea, este disco contiene derechos de los autores de los temas, que son unos, de los intérpretes de los temas, que son otros, que pueden ser los mismos, pueden coincidir, y de los productores, que son otros. Por ejemplo, yo tengo acá un disco de Gustavo Cerati. El autor de todos los temas es Gustavo Cerati, ¿verdad? El intérprete es Gustavo Cerati y otros más. Hay un baterista, hay un bajista, hay varios, Claro. porque es un compilado, entonces hay de varios discos, hay varios bajistas, hay varios bateristas. Todos ellos son los intérpretes del disco. Y están por otro lado los productores del disco, que en este caso es Sony BMG o Sony Music Entertainment. Y generalmente son los sellos discográficos y también en parte los músicos y productores que trabajan en el disco poniendo la plata y los recursos y toda la movilidad necesaria para que el disco se lleve a cabo, ¿no? Todos ellos tienen derechos en este disco y en todos los que ven. Y abajo dice, por ejemplo, Sadaic, dice Sadaic, ADI, Capif, BIEM, son todas las entidades que nuclean a todos esos profesionales Sí. y que se encargan de repartir toda esa plata en forma más o menos equitativa, discutiblemente equitativa. Vamos a la otra parte de lo que dice acá. Dice, prohibida la reproducción. Ajá. Es raro eso, prohibida la reproducción. Un disco, digamos, para ser Se reproducido. reproduce, Pero acá, reproducción en el sentido de copia. O sea, tenemos prohibido copiarlo este disco. No podemos hacer una copia para dársela a otro. Regrabación, o sea, que yo creo que es algo parecido a la copia. Alquiler, préstamo. O sea, yo no te lo puedo prestar. Si yo te presto este disco, estoy infringiendo la ley. No sé si se entiende. Es como si yo prestara un arma, digamos, como si. Ah, mira. O sea, termino como Lago Marcino, ¿no? Yo te Ah, sí. presto el disco.
Es muy discutible. De hecho, hay toda una corriente de pensamiento que dice que esto tendría que cambiar de alguna manera, porque si esto es de mi propiedad privada, ¿cómo no te lo puedo prestar? ¿Cómo yo no puedo hacer lo que yo quiera con este disco? Incluso tener una copia para tenerla en mi casa, para tenerla de seguridad por si se me rompe. ¿Por qué no puedo? Bueno, canje y ejecución pública. O sea, si yo lo escucho solo está bien, pero si yo invito gente a mi casa, no sé a partir de cuántas personas, ya esto se considera una ejecución pública. Parece que lo estuvieran matando en una plaza, pobre. Ejecución pública, Claro. digamos, suena feo. Pero si yo reproduzco este disco en público, también estoy violando la ley. O sea, ¿esto para qué es? Para diferenciar, digamos, el uso privado de un uso como, por ejemplo, una fiesta, una discoteca o una radio. Claro. Está bueno esto de hilar fino estas cuestiones que por ahí uno la verdad que desconoce, no se pone a leer esa letra chica, tan chiquita que tiene, No, por supuesto. y tiene mucho que ver con todo esto que ahora surgió. Todo esto está enmarcado en la ley 11.723. Si uno lo lee, ahí está todo lo referente a la propiedad intelectual, tanto Claro. de los discos Sí. como de los libros. Quiere decir que si yo hago una fiesta en mi casa Exactamente. y pongo música, estoy Está infringiendo infringiendo la ley. En realidad no hay una pena específica, sino que si vos pagás un canon, ahí ya te lo permiten. O sea, prohibido hasta cierto punto. Es por eso que existe la entidad, bueno, esta entidad que hablamos, SADAIC y ADICAPIF, que se encarga justamente de cobrar en aquellos lugares donde se reproduce música pública. Escuchan música. Por ejemplo, si ustedes organizan una fiesta en un salón, un cumpleaños de 15, un casamiento, tienen que pagar antes de alquilar el salón, o mejor dicho, paralelamente al alquiler del salón, tienen que ir a SADAIC, 9 de julio del 2000, pagan un canon según el salón y la capacidad del salón, les dan un recibo y con ese recibo van al salón y el salón les va a dar a ustedes el recibo del alquiler del salón. O sea, no se puede terminar el trámite de alquiler del salón sin ese papel de SADAIC.